Áreas 1, Ingeniería Industrial. Continuamos con intercambiadores de calor de flujo cruzado. La clase anterior vimos el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada en la parte externa de los tubos. Hoy vamos a ver ya el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, estudiamos nosotros los intercambiadores de calor de flujo cruzado. Estos intercambiadores son los más recomendados cuando se va a calentar o enfriar un gas. Uno de los fluidos, que es un fluido caliente, fluye dentro de los tubos y el gas en la parte externa de los tubos, que puede estar mezclado o sin mezclar. Aquí tengo un intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. El fluido que está en la parte externa de los tubos se mezcla. En cambio, el fluido que fluye por el interior de los tubos es el fluido sin mezclar. Este fluido no se puede mezclar con este o este con este. ¿Por qué? Porque están separados por los tubos. En cambio, el fluido que está en la parte externa de los tubos se puede mezclar. Entonces, esto es un intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado. Este fluido que fluye por la parte externa de los tubos. Y el otro fluido sin mezclar, el fluido que fluye por el interior de los tubos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tengo un intercambiador de calor de flujo cruzado. Estos intercambiadores son los más recomendados cuando se va a enfriar o calentar un gas. Aquí tengo un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. El fluido en la parte externa no se mezcla en la parte externa porque aquí tiene unas láminas, ¿no es cierto?, que no permiten el mezclado de este fluido con el fluido que está en este otro extremo, por decir algo. Entonces, el fluido en la parte externa no se mezcla. Y el fluido en el interior de los tubos tampoco se mezcla, ¿cierto? Porque está por el interior de los tubos. Entonces tengo un intercambio de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. Bien, para hallar el flujo de calor en intercambiadores de calor de flujo cruzado o flujo transversal, utilizamos la ecuación general de Fourier para transferencia de calor. Flujo de calor igual a un coeficiente global de transferencia de calor por el área y por la diferencia de temperaturas. El coeficiente de transferencia de calor se halla mediante la ecuación que vimos para intercambiadores de calor de coraza y tubos. La clase anterior vimos el coeficiente global de transferencia de calor para el fluido en la parte externa de los tubos, ¿no es cierto? La clase anterior. Y para intercambiadores de calor de coraza y tubos vimos el coeficiente de convección en los tubos. Entonces, en estos intercambiadores de calor de flujo transversal también se aplica el mismo método que el de los intercambiadores de calor de coraza y tubos para hallar el coeficiente de convección para el fluido por el interior de los tubos. Ya tengo los dos coeficientes de convección. El, el coeficiente de convección para el fluido por el interior de los tubos y el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa. Con estos dos coeficientes puedo hallar el coeficiente global de diseño teórico y luego sumo las resistencias por incrustación interna y externa, determino el coeficiente global de diseño. Bien, tengo el coeficiente global de diseño. El área de transferencia de calor es la superficie lateral de todos los tubos. Es decir, pi por el diámetro y por la longitud. Esto sería el área de un tubo. Pi por el diámetro externo y por la longitud.
pi por el diámetro externo y la longitud sería la superficie lateral de un tubo. Pero ¿cuántos tubos tiene? Varios tubos, n tubos. Entonces debo multiplicar el área lateral de un tubo por el número de tubos y esto me da el área de transferencia de calor del intercambiador de flujo cruzado. Delta T es la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas para un intercambiador de calor de flujo cruzado se halla mediante esta relación. Factor de corrección para la media logarítmica multiplicado por la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Esto ya lo vimos en intercambiadores de calor, de coraza y tubos. Entonces, para intercambiadores de calor de flujo cruzado tienen sus propios gráficos para hallar el factor de corrección para la media logarítmica. La media logarítmica está dada por esta ecuación, es la misma ecuación que nosotros vimos en intercambiadores de calor, de coraza y tubos. Es la misma ecuación. El factor de corrección para la media logarítmica varía entre 0 y 1. Se recomienda que este factor de corrección sea mayor o igual a 0,75. ¿Y cómo se determina? Mediante estas variables adimensionales R y S. R, ¿a qué es igual? Temperatura del fluido caliente menos temperatura del fluido caliente a la entrada y a la salida. Entrada y salida del fluido caliente. Sobre la diferencia de temperaturas para el fluido frío. Salida menos entrada. Entonces, de esta forma determino R, que también es igual a la capacidad calorífica del fluido frío sobre la capacidad calorífica del fluido caliente. Y S es igual a la diferencia de temperaturas para el fluido frío. Temperatura de salida menos temperatura de entrada del fluido frío. Dividido entre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Si ustedes se dan cuenta, R y S tienen las mismas ecuaciones que las utilizadas en intercambiadores de calor de coraza y tubo. Entonces, determino R y S y cada intercambiador de calor tiene su propio gráfico. Este es un intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado. En la parte externa, el fluido se mezcla totalmente. Y el otro fluido sin mezclar, el fluido en el interior de los tubos, no se mezcla. Entonces tengo un intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Para este intercambiador de calor tengo este gráfico. Para hallar el factor de corrección para la media logarítmica. Aquí explícitamente indica intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado. Este fluido azul es el que se mezcla. Y dice luego, y el otro sin mezclar. El fluido por el interior de los tubos no se mezcla. Entonces, este es el gráfico para ese intercambiador. ¿Qué tengo? En abscisas tengo esta variable adimensional S, que hace un momento vimos. Cada una de estas líneas es, estas curvas, estas isolíneas es para un valor de R, cuya ecuación está aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Con el valor de S determino un punto aquí en abscisas, con el valor de S. ¿Está bien? Determino. Luego selecciono una isolínea, en este caso seleccioné 1. Y luego a partir del punto de corte de esa curva con el valor de S, trazo una línea horizontal y en las ordenadas de la izquierda tengo el factor de corrección para la media logarítmica de un intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido mezclado y el otro fluido sin mezclar. ¿Cuánto me da? Aquí me da 0,87. El factor de corrección
sería 0.87 para este caso particular, para un intercambiador de calor con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Entonces, este factor de corrección lo utilizo aquí, 0.87, y multiplico por la media logarítmica y tengo la diferencia de temperaturas para intercambiadores de calor de flujo cruzado, con un fluido mezclado y el otro fluido sin mezclar. Pero no siempre todos los intercambiadores funcionan con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. También existen intercambiadores con ambos fluidos sin mezclar, como en este caso. Intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. El fluido en el interior de los tubos no se mezcla. Este fluido con este fluido no se pueden mezclar porque están por el interior de los tubos. Y aquí tengo unas láminas metálicas, ¿no?, que divide en la parte externa el intercambiador de calor. Por tanto, el fluido que fluye entre estas dos láminas, ¿no es cierto?, no se puede mezclar con este otro fluido. Entonces digo que el intercambiador de calor de flujo cruzado tiene ambos fluidos sin mezclar. El fluido en la parte externa y en la parte interna no se mezcla. Entonces, este intercambiador de calor tiene su propio gráfico para hallar el factor de corrección para la media logarítmica. Veamos cuál es el gráfico. Este es el gráfico para un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar para determinar el factor de corrección para la media logarítmica. Aparentemente, la anterior y estas son iguales, no son exactamente iguales. Entonces, cada intercambiador de calor tiene su propio gráfico. Este gráfico es para un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. En abscisas tengo la variable S mayúscula. Cada una de estas líneas, isolíneas, tiene un valor de R. Entonces, el método es hallar inicialmente S, ubicar un punto en abscisas, luego con el valor de R que tiene esta ecuación, seleccionar una de estas isolíneas. Luego de seleccionar, ¿no es cierto?, con el valor de ese trazo una línea vertical hasta el valor de la isolínea seleccionada con el valor de R. En este caso, R sería 0,6. Y luego trazo una línea vertical hasta esa isolínea y luego una línea horizontal. Y tengo el factor de corrección, 0.94. Factor de corrección para un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. En este caso particular me da 0.94. Con este valor me voy a la ecuación de flujo de calor y reemplazo 0.94 por la media logarítmica y tengo la diferencia de temperaturas en un intercambiador de calor de flujo cruzado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esa forma se hallan los factores de corrección gráficamente. Bien, también en intercambiadores de calor de flujo cruzado se puede trabajar con eficacia o rendimiento del intercambiador de calor. Rendimiento del intercambiador de calor. ¿Y cuándo se trabaja con eficacia o con este método de rendimiento de intercambiadores de calor de flujo transversal? Cuando las temperaturas a la salida de ambos fluidos son incógnitas, se recomienda trabajar con el método de rendimiento de intercambiadores de calor. ¿Cuándo? Cuando las temperaturas de ambos fluidos a la salida no se conocen. Entonces, se recomienda trabajar mediante el método de rendimiento de intercambiadores de calor. ¿Bien? Epsilon para nosotros es el rendimiento del intercambiador de calor. Aquí es igual el rendimiento transferencia de calor real
sobre la máxima transferencia de calor posible. Nosotros vamos a llamar a la transferencia de calor real Q solamente, Q minúscula. Y a la máxima transferencia de calor posible, Q sub máximo. Máxima transferencia de calor posible. La transferencia de calor real para el rendimiento se determina mediante una de estas ecuaciones. Solamente una, no con las dos, una solamente. ¿Y cómo elijo una de estas dos ecuaciones? Con la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es flujo másico, calor específico. Flujo másico, calor específico. Entonces, ¿cuál de estos productos es menor? Por decir, menor es el fluido frío. Entonces, esta la descarto, la segunda la descarto. ¿Por qué? Porque el fluido frío tiene menor capacidad calorífica. Por tanto, si esto es así comparado con esto, entonces esta segunda se descarta. Pero no siempre el fluido frío tiene menor capacidad calorífica. Aquí puede el fluido caliente, flujo máximo calor, ser menor a este valor. Entonces, si este tiene menor valor de este producto, la primera ecuación la descarto, no la utilizo. Utilizo para el flujo de calor esta segunda relación. Entonces, la transferencia de calor real se halla en función de la capacidad mínima. ¿Está bien? ¿Y cómo determino la máxima transferencia de calor? La máxima transferencia de calor se determina considerando el fluido que tiene mayor cambio de temperatura. Aquí el fluido que tiene mayor cambio de temperatura es el fluido frío. El fluido que tiene mayor cambio de temperatura tiene menor capacidad calorífica. Si no tengo temperaturas, por decir algo, no tengo temperaturas, si no tengo temperaturas, puedo trabajar con el producto flujo másico, calor específico. Con esto. Determino este producto para ambos fluidos, para el fluido frío y el fluido caliente. ¿Cuál es menor? El fluido frío. Entonces voy a trabajar para el flujo de calor con el fluido mínimo. Con esto. ¿Por qué? Porque este producto es menor con relación al fluido caliente. Entonces el flujo de calor estará dada por esta primera ecuación. El flujo de calor real. Y el flujo máximo de calor, está dada por esta otra relación. ¿Está bien? Esto es el flujo máximo de calor. Si nosotros reemplazamos o despejamos más bien el flujo de calor de esta primera ecuación, el flujo de calor real es igual al rendimiento por el flujo máximo de calor. Flujo de calor real, rendimiento por el flujo máximo de calor. Pero ¿a qué es igual el flujo máximo de calor? A esta ecuación. Entonces aquí reemplazo el flujo máximo de calor, rendimiento epsilon por el flujo máximo de calor, que sería todo esto. Y tengo el flujo de calor real. Y como ustedes pueden apreciar en esta ecuación, el flujo de calor es solo función de las temperaturas de entrada. Temperatura de entrada del fluido caliente y temperatura de entrada del fluido frío. ¿Y por qué entrada? Porque ambos llevan subíndices 1. Y los subíndices 1 es para entrada y subíndice 2 para salida. Entonces, el flujo de calor es función de la temperatura de entrada fluido caliente, temperatura de entrada del fluido frío. No requieren temperaturas de salida. Es por esto que este método se recomienda cuando las temperaturas de salida son incógnitas. Si las temperaturas de salida no se conocen, voy a trabajar con el rendimiento porque el flujo de calor es función
de las temperaturas de entrada solamente. Bien, pero siempre el fluido frío es el mínimo, no. Puede también que el fluido caliente sea el mínimo. Lo cierto es que debo hallar este producto, flujo máximo, calor específico, fluido caliente, flujo máximo, calor específico, fluido frío. Para ambos debo hallar. Y luego comparar cuál es menor. Es el fluido caliente. Entonces, debo expresar el flujo de calor en función del fluido que tiene este producto menor. En este caso es el fluido caliente. Para el flujo de calor, entonces, debo trabajar con la ecuación siguiente, con esta ecuación, con esta. Esta la descarto. ¿Y por qué lo descarta? ¿Por qué? Porque el fluido caliente tiene este producto menor. Por tanto, este es el flujo de calor real. Siempre se trabaja en función, en rendimiento, en función de aquel fluido que tiene este producto menor, flujo máximo, calor específico. Bien, entonces aquí es el fluido caliente que tiene eso, ¿cierto? De esta relación, como en el caso anterior, despejo el flujo de calor real. ¿A qué es igual el flujo de calor real? El rendimiento por el flujo máximo de calor, ¿cierto? Si esto va a multiplicar y eso es igual al flujo de calor real. Entonces, flujo de calor real, rendimiento por el flujo máximo. Pero ¿a qué es igual el flujo máximo? Siempre se halla el flujo máximo en función del fluido que tiene menor capacidad calórica. Por eso dice mínimo, por la temperatura de entrada del fluido caliente y temperatura de entrada del fluido. Este es el flujo máximo de calor. Reemplazo en esta ecuación el flujo máximo de calor. ¿Está bien? Entonces aquí, en lugar de flujo máximo de calor, anoto su equivalente, que sería todo esto. Y tengo el flujo de calor, que está nuevamente en función de solo las temperaturas de entrada. No requiero temperaturas de salida para hallar el flujo de calor. ¿Bien? Siempre se trabaja el flujo de calor en función del fluido que tiene menor capacidad calorífica. Ahora alguien dice, pero anteriormente halló con el fluido frío. Sí, pero debo comparar, igualar, si ustedes quieren, este producto. ¿Cuál es mínimo? El fluido caliente. Entonces, el flujo de calor máximo está en función del fluido caliente, ¿no es cierto? Y no puede estar, pues no, porque en función del fluido frío, porque esto es máximo, siempre es en función del fluido que tiene este producto menor. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Pero también el rendimiento del intercambiador de calor se puede hallar mediante dos variables, C asterisco y número de unidades de transferencia. C asterisco es igual al cociente capacidad mínima sobre capacidad máxima. O sea, producto, flujo máximo, calor específico, fluido frío, sobre flujo máximo, calor específico, fluido caliente. Pero en el numerador debe estar aquel fluido que tiene menor capacidad calorífica. Y en el denominador deberá estar el fluido que tiene mayor capacidad calórica. Por tanto, C asterisco siempre va a ser menor a la unidad, ¿no? En el último caso será igual a 1. Entonces, C asterisco varía entre 0 y 1. No puede ser mayor a 1. ¿Y por qué no puede ser mayor a 1? Porque en el numerador está un valor que es menor con relación al denominador. Por tanto, esto siempre va a ser menor a 1. Por eso decimos C asterisco varía entre 0 y 1. Si C asterisco determino y me sale 1.5, algo anda mal. C asterisco no puede ser mayor a 1.
¿Bien? Entonces, en resumen, C asterisco, en el numerador siempre debe estar aquel fluido que tiene menor capacidad calórica. Y en el denominador, el fluido que tiene mayor capacidad calórica. ¿Está bien? Perfecto. De esa forma se halla C asterisco. Si el fluido frío tiene menor capacidad calorífica, esta segunda ecuación la descarto. Solamente trabajo con esto. Ah, no. El fluido caliente es el que tiene menor. Ah, entonces, si esto es así, el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica, esta la descarto. Y trabajo con C asterisco por esta ecuación, siempre que el fluido caliente tenga este producto menor. ¿Está bien? Ya tengo C asterisco. Bien, el número de unidades de transferencia, NUT, ¿a qué es igual el número de unidades de transferencia? Es un número adimensional. Es igual al coeficiente global de diseño por el área del intercambiador de calor. Aquí viene el detalle. En el denominador siempre debe estar aquel fluido que tiene este producto menor, flujo máximo, calor específico, menor en relación al otro fluido. En este caso es el fluido frío, que tiene menor capacidad calórica. ¿No es cierto? Ah, pero siempre el fluido frío tiene, no. Puede también el fluido caliente ser el que tenga menor capacidad calorífica. Es decir, este producto, flujo máximo, calor específico, para el fluido caliente es menor en relación al fluido frío. Siempre se expresa el número de unidades de transferencia. En el denominador deberá estar el fluido que tiene menor capacidad calórica. ¿Está bien? Entonces, si el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica, esta ecuación la descarto, no la utilizo. ¿Está bien? Perfecto. Ah, pero alguien dice, ah, no, el fluido frío es el que tiene este producto menor. Ah, entonces trabaje con ese fluido que tiene menor capacidad calorífica y esta la descarto. ¿Está bien? Perfecto. Bien, estas relaciones tienen su ecuación. Aquí está la ecuación para la efectividad de intercambiadores de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. El fluido que fluye en la parte interna de los tubos no se mezcla, ¿no? Este fluido que está en la parte interna con este fluido que está en la parte interna no se van a mezclar, ninguno se van a mezclar. Pues no se ve. Aquí lo propio con estas láminas, ¿no es cierto? Este fluido que está aquí entrando con este otro fluido no se van a mezclar. Entonces tengo un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. Esto es importante. Y para este intercambiador de calor, con ambos fluidos sin mezclar, tengo esta ecuación para hallar el rendimiento o eficacia del intercambiador de calor. Esta es la ecuación. Aquí tengo una función exponencial elevado al número de unidades de transferencia por C asterisco y por N. N está dada por esta ecuación, N minúsculo. Número de unidades de transferencia elevado a la menos 0,22. Esto es N. Menos 1 sobre N C asterisco. Una función exponencial. Entonces, esta ecuación determinó el rendimiento de un intercambiador de calor de flujo transversal con ambos fluidos sin mezclar. Pero esta relación también está en forma de un gráfico. Este es el gráfico. ¿Qué tengo en abscisas? El número de unidades de transferencia. En las ordenadas de la izquierda tengo la efectividad o rendimiento. Y cada una de estas líneas es para un valor de C asterisco, que lo vimos anteriormente. Ustedes pueden ver claramente que el C asterisco varía entre 0 y 1. Aquí no hay ningún valor, por decir 1.5, 2 de C asterisco. C asterisco varía entre 0 y 1. ¿Cuál es el método?
El método es determinar el número de unidades de transferencia con una de estas ecuaciones. Determino el número de unidades de transferencia. Luego, con C asterisco, selecciono una de estas isolineas. ¿Está bien? Selecciono. Y luego, con NUT, trazo una línea vertical hasta la línea seleccionada de C asterisco, hasta cortar. Y luego, de esa isolínea C asterisco, trazo una línea horizontal y tengo la eficacia o rendimiento de un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. ¿Eh? Perfecto. Esto es un intercambiador de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. Pero existen otros intercambiadores de calor, como este. Este es un intercambiador de calor de flujo cruzado con un fluido no mezclado. El fluido que fluye por el interior de los tubos no se mezcla con un fluido no mezclado. Y el otro, un no mezclado, el interior de los tubos no se mezcla. Y el otro fluido mezclado y un fluido mezclado en la parte externa se mezcla el fluido, ¿cierto? Porque no hay nada que impida su mezclado. Entonces, existe un fluido mezclado en la parte externa y otro fluido sin mezclar en la parte interna de los tubos. Muy bien, también tiene su propio gráfico este intercambiador de calor, con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Es este el gráfico. Tengo en abscisas el número de unidades de transferencia, NUT. Y en ordenadas de la izquierda tengo la efectividad o eficacia o rendimiento del intercambiador de calor. Este gráfico es para este tipo de intercambiador de calor, porque el anterior gráfico nosotros vimos esto que es para este intercambiador de calor. Cada intercambiador de calor tiene su propio gráfico. Este es para un fluido mezclado y el otro sin mezclar. Entonces, ¿qué hago? Determino C asterisco. C asterisco. ¿Bien? Con el número de unidades de transferencia trazo hasta C asterisco, y luego, mediante una línea horizontal, determino en las ordenadas. En las ordenadas de la izquierda, el rendimiento, como en el caso anterior. ¿Está bien? Pero aquí tengo dos curvas, una línea continua y otra línea punteada o discontinua, si ustedes quieren. ¿Qué significa esto? Cuando utilizar la línea continua y cuando utilizar la línea discontinua. Entonces, esto se utiliza las líneas discontinuas, las líneas punteadas, en la figura anterior, corresponden al caso de la capacidad calorífica mínima para el fluido no mezclado. O sea, si el fluido no mezclado tiene menor capacidad calorífica, si el fluido no mezclado, fluido no mezclado tiene menor capacidad calorífica, se trabaja con las líneas discontinuas. Cuando, aquí dice claramente, cuando el fluido no mezclado tiene menor capacidad calorífica. Entonces, cuando el fluido no mezclado tiene menor capacidad calorífica, se trabaja con las líneas discontinuas. Y las líneas continuas corresponden al caso opuesto. ¿Está bien?
Perfecto. De esa forma se selecciona cuál de las líneas. Las líneas discontinuas es cuando el fluido no mezclado tiene menor capacidad calórica. Estas líneas discontinuas es cuando el fluido no mezclado tiene menor capacidad calórica. Y cuando el otro fluido tiene menor capacidad calorífica, es la línea continua. Sin embargo, también estos gráficos tienen su ecuación. Estas son las ecuaciones cuando el fluido no mezclado tiene menor capacidad calórica. Esta es la ecuación. Aquí tengo la ecuación alternativa cuando el fluido mezclado tiene menor capacidad calórica. ¿Está bien? Entonces, y aquí estas dos ecuaciones están graficadas. ¿Está bien? De esa forma puedo hallar la eficacia del intercambiador de calor. Bien, existen casos particulares cuando existe cambio de fase, cuando se condensa o se evapora. C asterisco es 0. Y la eficacia para estos intercambiadores con cambio de fase es igual a 1 menos función exponencial elevado al número de unidades de transferencia, a la menos NUT. El NUT es igual a menos logaritmo natural 1 menos la eficacia. Y aquí tengo las ecuaciones de diseño, las tres ecuaciones, y debo elegir una de estas dos últimas con la capacidad mínima. ¿Bien? Y tengo las 4 ecuaciones. Y al hallar el flujo de calor, puedo hallar el área, del área puedo hallar la longitud del intercambiador de calor. Bien, con esto concluimos la clase de hoy y mañana nuevamente estamos en línea a la misma hora. Tengan ustedes muy buenas noches. Ingeniero, Hasta pronto. Sí, adelante. disculpe que lo interrumpa. ¿Hasta qué tema entrará lo del segundo parcial? Que ya es una... Sí, ingeniero, ya la próxima semana creo que ya empiezan a Sí, dar. ya la próxima semana. Mañana les digo, por favor, ya no me va a dar el tiempo.